Estamos haciendo un estudio de algunos de los salmos que me hablan personalmente a mí. Se llama El Tesoro de David, pero vamos a comenzar con Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1, que dice así: El Señor envió a Natán con David. Y bueno, gracias a Dios por Natán, porque él despertó al rey de este dormir espiritual en el que estaba. Por más de un año, David estaba intentando ocultarse de Dios, parecido a la historia en el Génesis, cuando Adán y Eva están intentando ocultarse de Dios. Eso es lo que ocurre aquí. Y David hace referencia a todo esto en el Salmo capítulo 32, versículos 3 y 4. Mientras guardé silencio, es decir, David se ha alejado de Dios, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Selah. Y de lo que está hablando aquí es, después de su pecado, la separación entre David y Dios. El pecado siempre va a separarnos de la presencia de Dios. Entonces la respuesta de cuando Natán viene a confrontarlo de parte del Señor es el Salmo 51. El Salmo 51 es quizá la mayor canción de arrepentimiento en toda la historia. Es sorprendente, simplemente es sorprendente lo que hallamos. ¿Cómo David pudo ser restaurado ante Dios? Y quiero destacar algo aquí. David conocía a Dios de una manera muy especial. Y lo que esto ilustra es que no importa cómo sea tu relación con Dios, no puedes jugar con el pecado, porque es impactante lo rápido y lo profundo que puede caer un hombre de Dios. De hecho, he llegado a creer que mientras más grande es la relación con Dios, mientras más asciendes en el liderazgo, más dura se vuelve la caída, si es que llegas a caer. Es por eso que cualquiera que se encuentre en posiciones de liderazgo tiene que tomar precauciones bastante especiales, porque si caen, la caída es muy grande. Eso es lo que ocurre con David. Gracias a Dios que David respondió de la manera correcta. Eso habla muchísimo del carácter del hombre. Y como he dicho, él es el rey, pero no solo es el rey. Él es el rey que está por encima de todos los demás. Pero cuando el profeta Natán le confronta con su naturaleza pecaminosa, lo que había hecho, la respuesta de David fue correcta. Él clama al Señor por misericordia. No intenta culpar a nadie más, ni trata de decir, fue culpa de Betsabé, no mía. No, 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 eso no se halla en ningún lugar aquí. David inmediatamente se humilla a sí mismo. Y yo quisiera animarte. Si llegas a encontrarte en cualquier situación en la que algo llega a tu vida y está entre Dios y tú, humíllate a ti mismo. Clama al Señor por su misericordia. Es lo mejor que podrías hacer. Lo que David comprendió, y lo comprendió mejor que cualquier otra persona en la vida, es que él era digno de muerte. Tenemos que recordar que David vivió en el tiempo de la ley de Moisés y que hacían con los adúlteros bajo la ley de Moisés. No era algo lindo, no era como que le fueran a dar un papeleo para que lo firmara y ya todo está bien. No pasa nada. No, 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 no. Es sacarlos de la ciudad y matarlos. Pero David entendió que eso es lo que merecía. Por eso él implora por la misericordia de Dios. De hecho, él usa esta palabra aquí, las misericordias de Dios, sus misericordias, la multitud de sus piedades. Eso es muy interesante. La palabra hebrea original de este salmo quiere decir lo siguiente: el vientre, la matriz de tus misericordias. De hecho, está hablando de uno de los momentos más tiernos del tiempo, que es el nacimiento de un nuevo bebé en este planeta. Uno de los momentos más tiernos, y es lo que David le dice a Dios: necesito de tu tierna misericordia, las más tiernas misericordias que puedas darme, porque yo lo necesito, así de malo es mi pecado. Y eso es lo que él está clamando aquí. Después él dice,
borra mis transgresiones. Y lo que esto nos demuestra es lo siguiente. Dios guarda registros. Será mejor que lo creas. No solo de las cosas buenas, sino también de las malas. Y Él dice, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Por favor, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo que esto nos muestra es que el pecado nos mancha. Muchas personas no reconocen el efecto del pecado en sus vidas, pero el pecado no es solo lo que has hecho, sino que también es lo que está pasando contigo. Y eso es lo que David entiende con mucha claridad. El pecado me ha manchado. Ahora veamos 3 palabras que David emplea para describir su pecado en este salmo. Son 3 palabras que provienen del idioma hebreo. Y veremos la forma en que pueden ser traducidas. La primera de estas palabras es transgresión. Transgresión. Él dice, borra mis transgresiones. Esa fue la primera palabra que él emplea. La palabra transgresión literalmente significa un deliberado acto de rebelión. Quiero enfatizarlo porque aquí no existen accidentes. Este es un deliberado acto de rebelión. Esto es algo planeado, premeditado. Y eso muestra la diferencia, por ejemplo, en nuestro sistema judicial. Homicidio culposo. Mataste a alguien, pero fue un accidente. No fue a propósito, por eso es doloso. Pero también está el homicidio doloso. Es decir, hay una enorme diferencia aquí. Y eso es lo que dice aquí. Mi transgresión es un acto premeditado de rebelión, de cruzar las líneas de lo que yo sabía que no debía. Él no lo está haciendo fácil para sí mismo, no está haciendo que esto sea fácil para él. Está confesando el hecho de que su pecado realmente fue muy, muy malo. Esta transgresión es un acto deliberado y voluntarioso de una agresión contra la voluntad de Dios. Algo que Dios ha dejado bastante claro, y por supuesto en este caso, es contra uno de los mandamientos, que están muy claros. Muy claramente dice, no cometerás adulterio. Y Él lo ha hecho. Él ha cruzado la línea. No hay excusa que valga. Pero Él no se está excusando a sí mismo. Y esto nos muestra que no podemos excusarnos a nosotros mismos. No podemos decir, es que no sabía que esto estaba mal. Esto lo he visto tantas veces. La gente quiere a veces jugar la carta de la ignorancia y decir, yo no sabía, yo no comprendía esto. Tratándose de la transgresión es algo premeditado, deliberado y agresivo. Yo lo diría de esta manera. Todo pecado es un acto de la voluntad. Tú nunca pecas accidentalmente. Es siempre un acto de tu voluntad. Y es por eso que tenemos que rendir cuentas de lo que hemos hecho. Es por eso que todo el que ha pecado comparecerá de una manera condenatoria delante del trono de Dios y de su juicio. No hay excusa. No podemos culpar a nadie más. Nosotros lo hicimos y somos culpables. Y es lo que David está haciendo. Gracias a Dios. Esto habla bastante del carácter de este grandioso hombre de Dios, que si bien ha caído en un terrible, terrible pecado, es capaz de reconocer qué fue lo que hizo. Por eso la primera palabra que él emplea para describir su pecado es la palabra transgresión. Transgresión. Vamos a hablar ahora de la segunda palabra que él usa. La segunda palabra que él usa es la palabra iniquidad. Iniquidad. Esta no es una palabra común que todas las personas usen a diario en sus vidas. No es nada común, pero ¿qué nos indica? David sabía que lo que hizo estuvo mal. Él lo entiende, esta es la palabra transgresión. Pero cuando habla de esta iniquidad, ahora él quiere saber por qué lo hizo. Notemos que la pregunta cambia. Comenzamos con ¿qué fue lo que hice? Al por qué lo hice. ¿Qué es eso que existe en mi interior y que me llevó a hacer esta cosa tan terrible?
A veces olvidamos que David era realmente un hombre de Dios. Él conoce a Dios de una manera en que casi nadie conoce a Dios. Una relación bastante especial con Dios. Entonces él usa esta palabra, iniquidad, para describir su pecado. Iniquidad. La palabra significa estar torcido o doblado. Algo en nosotros está torcido y algo en nosotros se encuentra doblado, se encuentra roto. No es solo lo que hicimos, sino por qué lo hicimos. Estamos rotos en el interior. A medida que envejezco, lo he visto mucho, mucho más. Creo que Jesús también. Jesús veía a las personas de esta manera. Él los veía o completos o rotos. No importaba si esto era pecado, un problema espiritual, o si era un problema de índole emocional, o si era un problema físico. Los veía o completos o rotos, en necesidad de sanar. Y esto lo he visto cada vez más. He llegado a ver que, por ejemplo, cuando era joven veía a alguien y decía, este es una mala persona. Y claro que existen malas personas en este mundo, gente que hace cosas malas, pero a día de hoy los veo o completos o rotos. Y puedo notar que hay algo en su interior que les lleva a hacer las cosas malas que hacen, y es lo que él llama iniquidad. Algo en nuestro interior está doblado o torcido, algo está roto, y por esta razón fue que se nos dio la ley de Dios. La ley de Dios nunca se dio para que estuviéramos bien con Dios. La ley no tiene el poder para hacer esto. Recuerdo una vez un hombre me contó una historia. Él tenía como 4 hijos, todos eran muy pequeños, y un día estaban visitando la casa de algún familiar o algo. Y esta casa que estaban visitando tenía un patio trasero, y ahí estaban jugando ahí, pero el padre no quería que fueran a jugar allá, porque el patio estaba cerca de una carretera. Así que dibujó una línea en el borde, y les dijo, no crucen esta línea. Y eso es como la ley. Él ve por la ventana unos minutos después y alcanza a notar que todos estos niños están parados con sus pies muy cerca de la línea. ¿Qué es lo que hace esta línea? La línea revela esta naturaleza en nuestro interior. Algo está roto y nos hace querer probar a la autoridad. Siempre llevamos todo al límite, viendo qué tan lejos podemos ir. De eso está hablando aquí. Lo que David está diciendo es, ya estoy enfermo del pecado. Estoy harto ya del pecado. No es solo lo que hice, sino ¿por qué lo hice? Yo conozco a Dios, camino con Dios, tengo compañerismo con Dios. Estoy ya harto del pecado. Hay mucha gente que tiene esta religión de la prisión. ¿Eso qué significa? Lamentan que los hayan atrapado. Muchos criminales terminan llorando más por el castigo que por lo que han hecho en realidad, lo que provocó ese castigo. David habla sobre el por qué lo hice. ¿Por qué si yo conozco a Dios, camino con Dios, yo soy el rey? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo pude haber hecho algo así? Eso es lo que David está diciendo en este salmo. Iniquidad. Y él usa estas palabras a continuación. Lávame, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. No quiero solamente ponerme perfume y oler bien. Quiero ser limpio por completo de todo esto. Completamente limpio para que nunca más regrese a hacer estas cosas. Rebelión en contra de Dios. Nunca más. Y esta naturaleza torcida que tenemos destaca la razón del por qué ninguno de nosotros puede resolver el problema del pecado. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos ganarnos la salvación haciendo buenas obras para ir al cielo. No, porque tenemos esa naturaleza torcida en nosotros. Solo Dios puede sanar esto. Solo Dios puede arreglar esto. Y es lo que David está diciendo. Quiero que Dios haga esto en mi vida. Y la tercera palabra que David usa en este salmo para describir el pecado es, pecado. Pero cuando hablamos del pecado, hablamos de
no poder cumplir con los estándares de Dios para la justicia. ¿Recuerdas Romanos 3:23, donde dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios? Nos quedamos cortos. Esa es la imagen que él quiere describir aquí. No es tanto lo que hemos hecho, sino más en lo que nos hemos convertido. Algo ocurre en nosotros cada vez que pecamos. Es como si se nos hicieran agujeros en nuestra alma. Algo en la tela de nuestra alma se está rompiendo, se está deshaciendo, y de eso está hablando aquí. Esta palabra pecado, en su más básico significado, quiere decir quedarse corto. Apuntaste alto, pero cayó muy abajo. O apuntaste muy alto, o quedaste corto. De eso está hablando aquí, de quedarse corto. O fallar. ¿Qué pasa cuando pecamos? Estamos intercambiando la gloria de Dios por la vergüenza del diablo. El complejo de culpa, la vergüenza que siempre viene con el pecado. De eso está hablando el salmista. Eso fue lo que pasó en su vida. Y él dice, yo quiero ser limpio de todo esto. No quiero volver a pasar por esto jamás. Por eso nos da 3 pasos aquí. Lo que llamo 3 pasos para arrepentimiento. El primero es reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado. No culpes a alguien más. No, reconócelo. Es mi culpa. Yo lo hice. Fui yo quien se equivocó. Y es solo cuando lo reconocemos que comienza el proceso de la restauración. Salmo 51:3 dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Ese es el primer paso, el admitir lo que hemos hecho mal. El segundo paso del arrepentimiento es reconocer el mal en las cosas que hemos hecho. Muchas veces queremos minimizarlo, ¿sabes? Queremos olvidarnos y queremos decir cosas como, bueno, es que no fue para tanto. Claro que es para tanto. ¿Cuánto dinero tienes que robar para ser un ladrón? Un solo centavo. ¿Cuántas mentiras tienes que decir antes de ser llamado mentiroso? Una. Solo una. Y es por esto que el apóstol Santiago escribe al respecto y dice, si transgredes la ley en un solo punto, te haces transgresor de la ley entera. Tienes que reconocer el mal en lo que has hecho. Salmo 51, verso 4. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y esto no quiere decir que otras personas no se hayan involucrado, pero todo pecado, últimamente, es contra Dios. He hecho lo malo ante tus ojos. Así que tu sentencia es justa. Vaya, esto es muy fuerte. Entonces, reconoce que has hecho algo malo. Reconoce lo que hiciste y confiesa el mal que hay ahí. El tercer paso que veo aquí en los pasos del arrepentimiento es darse cuenta que tenemos que cambiar desde el interior hacia afuera. Y es aquí donde la humanidad y sus sistemas judiciales son impotentes, no pueden hacer nada. Podemos encarcelar a los criminales, podemos encerrarlos, pero no podemos cambiar el corazón. Solo Dios puede hacerlo. Y lo que David entiende es, por eso he pecado. Es porque hay algo que está roto en mi interior. Por eso dice en el Salmo 51, verso 6, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, es decir, las partes internas, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Escúchame, David dice, si yo quiero ser libre de mi pecado, no puedo empezar desde el exterior, debo comenzar desde el interior. Tienes que ayudarme, hay algo mal en mi corazón. Continúa diciendo en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. David reconoce que el verdadero problema se encuentra en el interior. Por eso, si yo voy a ser libre de mi pecado, Dios tendrá que arreglar mi corazón, el por qué hice las cosas. En el verso 12 dice,
devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Lo que a David le preocupa es que él vio al rey Saúl pecar. Y David tiene miedo de seguir las pisadas de este rey, un rey caído. Él no quiere terminar de esta manera. Y la pregunta es, ¿respondió Dios la oración de David? Claro que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto. Claro que Dios respondió su oración. Dios sí le perdonó. Una cosa es decirlo, pero ¿cómo lo demostramos? La prueba es regresar al Salmo 32. El Salmo 32 fue escrito después del Salmo 51. No estoy seguro de cómo enumeraron los salmos, pero sí estoy seguro de haber estudiado los salmos y sé que el Salmo 32 es la respuesta de David a la oración del Salmo 51. Y esto es lo que dice el Salmo 32, versículos 1 y 2. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Lo notamos? ¿Vimos qué es lo que está pasando aquí? Esta es su respuesta a la oración que hizo en el Salmo 51. Y está usando las mismas 3 palabras que usó para describir el pecado: transgresión, iniquidad y pecado. Él regresa y dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Por supuesto, tú y yo tenemos algo mucho mayor que esto. La gracia es mayor que la ley de Moisés, porque por la gracia de Cristo Jesús nuestros pecados no son cubiertos, son borrados, son limpiados. Nuestra iniquidad ya no existe más. Dios ha reparado eso que hay en nuestro interior y que estaba roto, estaba doblado y estaba torcido. Dios lo arregló. Dios lo ha arreglado, lo ha cambiado. Y ahora nos dio un corazón como el suyo. David ha pasado de ser un hombre condenado a ser un hombre bendecido. Ha ocurrido una tremenda transformación en su vida. Entonces, yo te animo a seguir los pasos de este hombre de Dios y descubrirás que Dios hará por ti exactamente lo mismo que hizo con David. Si esto pudo pasar hace miles de años en la vida de este rey, puede pasar con nosotros. Por eso el Salmo concluye con que el clamor de David por misericordia se ha convertido en un gran gozo, el gozo del perdón. Recuerdo a un amigo mío. Él contaba una historia. Cuando él era joven, él solía trabajar en los campos y en las gaceras. Claro que esto no es trabajo nada glamoroso, pero bueno. Él trabajaba en las refinerías y él decía, yo era uno de los peores hombres. Yo era muy malo. Yo engañaba a mi esposa, yo hacía toda clase de cosas, me emborrachaba. Y todo está tan mal que mi esposa me dijo, te voy a dejar. Él decía, eso me asustó, así que le dije, voy a hacer lo que sea necesario. Ella dijo, no puedes, eres imposible de cambiar. Y claro que sí. Ella tenía razón, era imposible. Voy a la iglesia contigo, él le decía. Y decía, yo llegué a la iglesia y Dios me tocó tanto, llegué al altar, me arrepentí, pedí perdón. Y decía, yo estaba tan feliz, estaba tan emocionado por todo esto que fui al trabajo en la noche y ahora estoy feliz porque ya conozco a Dios, tengo a Jesús en mi corazón y ahora soy diferente. Decía, un día en el trabajo encontré a uno de mis colegas durmiendo en el trabajo. Y mi amigo decía, preparé mi bota y lo pateé tan duro. Le dije, levántate. Si te vas a dormir, mejor vete a casa a dormir. Si no haces tu trabajo, alguien se puede morir, ¿entiende? Mi amigo dice, yo regresé a mi oficina y el diablo me empezó a decir al oído, tú no eres cristiano. Tú no eres salvo. Los cristianos no patean a la gente. Y decía, me sentí tan culpable hasta que de repente yo entendí. Es la primera vez en mi vida entera que me sentí mal por haber pateado a alguien. Y decía, empecé a regocijarme. Significa que he cambiado. Y quiero decirte, Jesús puede hacerlo por ti. Si tan solo vamos y clamamos a Él,
podemos hallar su perdón. Así que Dios te bendiga en tu viaje cristiano y tu viaje de fe, con Dios y su misericordia.